Mientras tanto, Juan Diego había llegado nuevamente a la cumbre del cerro del Tepeyac y encontró a María Santísima que lo aguardaba. El humilde indígena se arrodilló ante ella y le comunicó todo lo que había acontecido en la casa del obispo y cómo éste le había preguntado minuciosamente todo lo que había visto y oído, y que le había pedido una señal para que pudiera dar crédito a su envío y a su mensaje. La Virgen María ahora escuchó la petición del obispo y le agradeció a Juan Diego la diligencia y el interés que había demostrado para cumplir su voluntad con palabras amables y llenas de cariño, y le aseguraba el éxito de su misión y su total credibilidad ante el obispo. La credibilidad a San Juan Diego es al mismo tiempo la credibilidad a la voluntad de la Virgen María. De esta manera, María y San Juan Diego son uno mismo en la misión de edificar esa casita sagrada para poner a Jesús como centro de la misma. Ya se está vaticinando que la señal comprenderá a todos en uno, y así será. Todo parecía que se arreglaría, e incluso la Virgen le prometió que le pagaría todo ese cansancio y esfuerzo desplegado para llegar a feliz término con su misión. Ella le mandó a Juan Diego que regresara al día siguiente, al mismo lugar, y que ahí le daría la señal que el obispo solicitó. Sin embargo, el humilde Macehual todavía tendría que superar pruebas muy dolorosas. Juan Diego llegó a su casa en Tulpetlac, población que actualmente pertenece a la diócesis de Ecatepec. Supuestamente regresaba para descansar, pero lo que encontró lo llenaría de angustia y de dolor. Su tío paterno, el anciano Juan Bernardino, a quien amaba entrañablemente como si fuera su mismo padre, estaba gravemente enfermo de un tipo de peste a la que los indios llamaban cocolistli. En la cultura náhuatl, el tío era una figura que no tiene el mismo equivalente en la nuestra. Estando el verdadero padre con gran frecuencia ocupado en alguna guerra lejana, de la que era muy posible que nunca volviera, nos informa Fray Bernardino de Sahagún que al tío lo tenían por costumbre estos naturales de dejarle por curador o tutor de sus hijos, y de su hacienda, y de su mujer, y de toda la casa. El tío fiel tomaba a su cargo la casa de su hermano, su mujer, como la propia suya. Ante esta situación, Juan Diego se dedicó todo ese día, lunes 11 de diciembre, a buscar un médico para lograr la curación de su tío, por lo que Juan Diego no pudo volver ante la Señora del Cielo para llevar la señal al obispo en el tiempo acordado. La exactitud en las fechas son también un signo más de la autenticidad de la narración. Nuevamente se confirma que estamos ante una historia real, ya que efectivamente el 11 de diciembre de 1531 fue lunes. Si alguien hubiera realizado simplemente una narración con fines catequéticos o pedagógicos, no necesariamente se esforzaría en el trabajo de la exactitud de estos aspectos, como la de las fechas y más aún, recordarle el día exacto que le correspondía dentro de la semana, y menos si esta narración hubiera sido realizada un siglo después. San Juan Diego se dio cuenta que todo era inútil. Su tío, el anciano, estaba a punto de morir. También es necesario recordar aquí que en el pueblo indígena la posición de un anciano en su sociedad era muy relevante, como ya decíamos, pues el anciano era la raíz del pueblo, es decir, era quien sustentaba la verdad de la identidad de su comunidad, su historia, su tradición, su sabiduría, su autoridad. El anciano era lo bien sustentado y lo verdadero de su cultura, y ratificaba la razón de ser del mismo pueblo. Por ello, el anciano era sumamente respetado, siendo la sabiduría y la memoria, la autoridad y la identidad del pueblo. Por lo tanto, Juan Diego estaba delante de la agonía de su raíz, de su identidad, de su historia, de su tradición, de su sabiduría, de su razón de ser, de su autoridad. El moribundo tío anciano de Juan Diego representaba al pueblo que agoniza, y no solo al pueblo indígena,
sino al mismo pueblo español, pues él, desde que se bautizó, llevaba también un nombre hispano, Juan Bernardino. Él es un indígena con nombre hispano, es un laico católico anciano que agoniza. Debemos tener presente el contexto histórico y recordar que el pueblo indígena agonizaba ante la ruina y el sometimiento por la conquista, pues aunque varias tribus habían luchado aliadas a los españoles, al final de cuentas, todos los indígenas en bloque eran vistos como vencidos. Además, la experiencia de la peste de la viruela, desconocida para los indígenas, diezmó a millones de la población indígena. La tremenda depresión de los indígenas, al constatar que los sacrificios humanos en nada habían valido. Es más, los mismos indios verificaban con profunda tristeza que sus dioses habían muerto. Aunado a todo este desastre, los indígenas experimentaron cruelmente la humillación del derrumbe social, cultural y especialmente religioso. Asimismo, las iniquidades que soportaban, los robos, las violaciones, los asesinatos y la esclavitud de la que eran víctimas. Todo esto daba como resultado la agonía de un pueblo por demás religioso. Pero no solo la población indígena sufrió. Recordemos que algunos españoles también eran víctimas de la aplastante tragedia. Sí, varios españoles se veían impotentes ante tanta injusticia, pues también había graves divisiones en el pueblo español, al grado tal de querer atentar contra la vida de los misioneros, y especialmente acabar con la del obispo Fray Juan de Zumárraga. Esto hizo que algunos de los misioneros españoles escribieran al rey para informarle todas las agresiones propinadas por sus paisanos y la determinación de regresarse a España. Esto ya se había comentado, pero hay mucho más. Hay otro sector que también sufrió las consecuencias de todos estos cataclismos, no solo por mano de los españoles, sino también de los indígenas. Ambos eran sus padres. Me refiero a los primeros mestizos, quienes eran despreciados tanto por los españoles como por los indígenas, ya que el mestizo era considerado por parte del español como producto de guerra y por parte de los indígenas como producto de violación. Fray Juan de Zumárraga ya lo había denunciado, pues los mestizos eran despreciados y vivían como animales. El obispo lo declara así: los niños huérfanos, hijos de españoles e indias, que andaban perdidos por los campos, sin ley ni fe, comiendo carne cruda. Los misioneros acudieron al rescate de estos pequeños, fundando los primeros orfanatos en la Nueva España. No es circunstancial que Santa María de Guadalupe se presenta como una mujer de rostro mestizo. Ella ha tomado como su identidad a los más desprotegidos, los más pobres, los más abatidos, los más despreciados del mundo. Y para completar este cuadro, también es muy importante el nombre que eligió la Madre de Dios, Santa María de Guadalupe. María, que es de origen judío, y Guadalupe, de origen árabe. Es decir, las dos grandes razas culturales y religiosas, lo judío y lo árabe, que en esos años habían sido expulsados de España. Así, en su nombre, Santa María de Guadalupe une, armoniza, ama y hace del pobre, del marginado, del despreciado a los ojos del mundo, su propia identidad. Sobre su nombre hay más que veremos en los siguientes versículos. Sin embargo, es adecuado decir estos puntos para complementar todo este cuadro que manifiesta el inmenso amor de Santa María de Guadalupe, nuestra Madre de rostro mestizo, de la unidad, de la armonía y del amor. De esta manera podemos entender que el moribundo anciano tío de Juan Diego, Juan Bernardino, encarna la agonía del ser humano a punto de morir. Un ser humano representado por indígenas, españoles y mestizos, que a su vez corrían por sus venas sangre de tantas otras culturas.
Las tinieblas de la muerte se propagaban sobre el valle del Anáhuac.